Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva misión de Alternativas. Daniel Llanos, sociólogo, pedagogo, director nacional del área de educación de la Politécnica Salesiana, investigador, docente, ha aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Daniel, por la gentileza. Bienvenido. Gracias, Pedro, por la invitación y un gusto poder compartir este espacio de diálogo también contigo. Bueno, mira, tú eres especialista en temas de educación, de juventud, de violencia, y precisamente uno de los sectores más vulnerables por la crisis, por las tentaciones, por el contexto internacional y local, es precisamente el sector de los jóvenes, ¿no? Y yo creo que es muy importante el abrir espacios para el análisis frío, no ideológico, el análisis científico de lo que está pasando y para la búsqueda de alternativas. ¿Cómo plantearías tú empezar un enfoque que nos permita a nuestra audiencia ubicarnos en cuáles son las principales coordenadas para ubicar un elemento constructivo con la gente, movilizar sobre todo a los jóvenes, no una política sobre los jóvenes, sino una política desde los jóvenes? Sí, excelente. A ver, lo primero que habría que ubicar es que el contexto en el cual nosotros estamos en este momento viviendo el caso ecuatoriano, ¿no? Un primer momento que nos remite sí o sí a la pandemia del año 2020, donde de alguna forma ya se efectivizó una serie de regresión de procesos de derechos por el propio momento de la pandemia, ¿no? Y es justamente cuando abordamos el campo educativo, en ese instante, cuando consideramos que los jóvenes, los niños, fueron unos sujetos víctimas del proceso de estar, digamos, en estado de confinamiento. Eso de alguna manera ya sitúa que generó unas problemáticas para el año 2020 y 2021 que de alguna forma se traducen en el actual momento y que tienen todavía sus repercusiones. Digo, ese primer piso que nos permite tener como la posibilidad de comprender qué está ocurriendo con las infancias, con las juventudes en el momento actual, sí o sí nos remite a este espacio pandémico. Pero no hay que perder de vista que posterior a la pandemia, en el caso ecuatoriano de forma muy concreta, hemos tenido que aterrizar en otro, para mí, también momento pandémico porque nos ha llevado a unos confinamientos por toda la toma de decisión que ha existido por parte de la autoridad gubernamental en relación a generar toques de queda, a generar estos estados de sitio. Y claro, cuando uno regresa a ver, sigue siendo la población infanto-juvenil la que tiene sus efectos mayoritarios, ¿no? Pero bueno, ya, si hablas de victimización, yo creo que el problema es múltiple, ¿no? Porque además, esta generación específica, en el caso ecuatoriano, no solamente que sufre el tema de la pandemia, sino que enfrenta una escalada de la violencia que en otros países ha tomado 70 años. Aquí ha sido los últimos 7 años que precisamente son los que le corresponden a su época de enfrentarse a una vida como adultos, de enfrentarse a una vida ya en condiciones de relativa autonomía, y que además está vinculado a una situación en la que sus condiciones económicas sufren un grave deterioro. Es decir, frente a la generación de jóvenes inmediatamente anterior, que al contrario tuvieron una situación relativamente inédita en el Ecuador, en importantes segmentos de la población, familias que por generación no habían podido enviar a un solo miembro a la universidad, por ejemplo, de pronto pueden hacerlo. Pues ahora resulta ser que inclusive aquellos que pueden seguirse manteniendo en la universidad no tienen mayores perspectivas de conseguir empleo. Entonces, yo creo que esto está configurando una situación de sin salidas para esta específica generación, pero también en su relación con los jóvenes un poco mayores, es decir, hablemos de cerca de los 30 años, ¿no es cierto?, que de pronto vivieron una época de jauja, digamos, relativa en el Ecuador, y que de pronto le quitaron el piso. Es decir, esta situación de derechos, de garantías a los que ellos se sentían por naturaleza, cosa que es además absolutamente correcto, la gente debería sentirse con derecho a tener una buena vida, de pronto empieza a desmoronarse por los cuatro costados. Entonces, se plantean una serie de situaciones específicas a cada corte, pero también intergeneracionales, que son muy complejas, ¿no?
Totalmente. Cuando yo decía este primer momento de la pandemia, sí o sí nos ubica a que hubo una regresión de derechos en el sentido de los niños, los adolescentes y por supuesto de los jóvenes, como tú planteas, incluso esta generación ya más treintañera que venía de gozar unos derechos de privilegios de acceso a educación, de acceso a salud, de acceso a empleabilidad. Y decía, pero este segundo momento pandémico, para mí también que tiene que ver con el tema de la violencia, les ubica en un lugar donde prácticamente han sido excluidos de procesos educativos, excluidos de procesos laborales, ¿no es cierto? Y además de todo ello, restricciones desde el orden de la práctica ciudadana que permite la libre asociación o la libre participación. Entonces digo, estos antecedentes son importantes considerar porque, claro, después de la pandemia que vive el mundo, en el caso ecuatoriano, se desata una suerte también de réplica pandémica que está asociada sobre todo a tema de la violencia. Pero esta violencia, como tú bien señalas, ha tomado en otros países 70 años, acá ha tomado 7 años, pero en gran medida obedece justamente a la ausencia de inversión en términos de política social. Esta política social que no ha considerado o inexistente y que no está valorando justamente este sector poblacional llamado joven. Y tampoco está considerando estos sectores sociales denominados educación, salud, ¿no es cierto? Seguridad social, empleabilidad, seguridad ciudadana, que para nada ha existido inversión y claro, de alguna forma se traduce, y si bien los grupos vulnerables es la sociedad en su conjunto, habrá que pensar la especificidad de lo que se denomina el segmento joven, porque claro, cuando uno regresa a ver estadísticamente quiénes son los que han tenido que poner, digamos así, el cuerpo y las vidas en riesgo también frente al tema pandémico y frente al tema ahora de la violencia, sigue siendo este segmento poblacional joven, ¿no? Estamos hablando que el 25% de la población ecuatoriana oscila entre los 16 y los 34 años. 25% de la población. Y cuando uno regresa a ver qué está ocurriendo con este segmento poblacional que debería estar dentro del proceso incluso educativo o laboral, logramos encontrar datos que nos conducen simplemente a pensar que más allá del 52% son jóvenes, adolescentes que no están dentro del sistema educativo y peor aún dentro del sistema productivo. De alguna forma, ahí ya tienes una primera ¿Tienes por explicación si acaso una nota al pie de página? ¿Tienes por si acaso datos recientes de cuál es el grado de, por ejemplo, de no participación en la escuela, en el colegio de la juventud ahorita? Claro, cuando uno regresa a ver, por ejemplo, en el sistema educativo nacional, en este periodo Sierra Amazonía que inició ahora en septiembre, el Ministerio de Educación te da un dato que para mí sigue siendo un dato todavía no real, porque dice que 77,000 a 80,000 niños, niñas, adolescentes no retornaron al sistema educativo. 80,000, redondeemos. Pero cuando uno regresa a ver las proyecciones que están dadas más bien desde organismos internacionales como la misma UNESCO, UNICEF, se calcula que esto se duplica. Es decir, estamos hablando de cerca de 160,000 niños, niñas, adolescentes que no están dentro del sistema Y esto educativo. habría que duplicarlo otra vez porque falta todavía la costa, ¿no? La costa Y y la claro, estamos hablando del régimen Sierra Amazonía, habrá que pensar en la costa. Entonces, efectivamente, si nosotros hacemos una proyección, estamos hablando prácticamente que 320,000, 340,000 niños, niñas, adolescentes no están dentro del sistema educativo. Ojo, estoy hablando del sistema hasta 17, 18 años, que es el bachillerato. Pero cuando tú proyectas esto frente a lo que supone la educación superior, la situación se vuelve mucho más trágica, porque los accesos al sistema educativo también se han restringido y cuando uno revisa cuál es la cuota de ingreso de estudiantes al sistema universitario, también existe un descenso que justamente se proyecta desde el año 2020, que inicia la pandemia, y por situaciones asociadas sobre todo a accesos y recursos tecnológicos, los jóvenes tuvieron que salir del sistema. Y ahora, cuando uno regresa a esta suerte de presencialidad, los jóvenes no pueden acceder porque el tema del empleo y el tema del trabajo ha sido una de las situaciones que ha impedido que justamente tengan continuidad en los procesos educativos. Digo, con ese dato ya podemos nosotros ubicar que estamos hablando cerca de, no sé, digo, 500,000 niños, adolescentes, jóvenes, y hago referencia a niños por un proyecto de investigación que nosotros acá en la Universidad Salesiana estamos desarrollando, podemos decir que prácticamente los niños también están dentro de estos grupos delictivos y que de alguna manera están tributando para que esto siga multiplicándose. Obviamente, digo, cuando uno mira la cifra y los datos y dices,
tienes niños, tienes adolescentes y tienes jóvenes que no están dentro del sistema educativo o del sistema laboral, bueno, son jóvenes que prácticamente son presas dentro de estas bandas delincuenciales y que ha exacerbado también el nivel de violencia a nivel país. Ese es un tema que no se ha considerado, que no se ha trabajado, y cuando regresamos a ver cuáles son las políticas o los programas de acción que se están generando para que los niños, los jóvenes tengan reingreso educativo, prácticamente es nulo, ¿no? Ojo, esto es un tema que, sin embargo, que se ha tratado, que se lo está diciendo, se lo está hablando, no ha sido considerado aún por el gobierno actual, ¿no? Ahora, mira, hay estudios que me parece que están inflando mucho la capacidad de reclutamiento de las bandas delictivas locales, ¿no? Inclusive aquellas respaldadas por franquicias internacionales como la mafia albanesa y toda su vinculación a las altas finanzas y a la alta política y a la alta institucionalidad, sobre todo las Fuerzas Armadas y la policía aquí en el Ecuador. Pero salió recientemente, hace un par de años, un estudio bastante sólido metodológicamente sobre México, en el que sacaban un estimado de que el reclutamiento llegaba en un país tan grande, con tanto tiempo, digamos, de penetración de las mafias, tan cercanos al mercado principal mundial que son los Estados Unidos, con una circulación tan brutal de armas, inclusive en muchos casos provista por los propios Estados Unidos, decían de 185,000. Y la gente, los especialistas, ponían el grito en el cielo diciendo que era demasiado. Acá en el caso del Ecuador se ha hablado de 60,000, inclusive de más. Haciendo regla de tres, así muy sencillamente, porque además el otro problema es que en México hay 124 millones de habitantes, ¿no? Entonces, haciendo una serie de consideraciones proporcionales a la población, al tamaño de la economía, en fin, parecería que aquí en el Ecuador no correspondería más de 30,000. ¿Cuáles son los estimados que tú estarías trabajando para de esos 350,000 jóvenes y niños que quedan, digamos, sin ocupación en la medida que quedan fuera del sistema educativo? ¿Qué tienen que hacer? Vamos viendo cuáles son las posibilidades lógicas en términos de trabajo. Sus papás tampoco tienen cómo mantenerlos, tampoco resulta, no hablemos del empleo asalariado, pero tampoco resulta los pequeños emprendimientos porque la gente no tiene con qué comprarles a ellos, entonces no alcanza a finales del mes, ¿no es cierto? ¿Qué hacen estos jóvenes y niños que no van a la escuela, que no van al colegio? ¿Y cuántos de ellos pueden ser susceptibles realmente de ser reclutados por las bandas delictivas? Claro, cuando uno mira la proyección y los datos, y efectivamente hay estudios que dan cuenta que cerca de 60,000, 70,000, incluso 100,000 niños están dentro del sistema de bandas, claro, uno lo primero que dice es, el número es una preocupación que debería estarnos poniendo en alerta, ¿no? Yo recuerdo que hay un texto muy interesante que ha sido trabajado hace poquito, ¿no? Por este profesor mexicano que es Alberto Colín, y él hace referencia justamente al ser maestro en los márgenes, ¿no? El trabajo docente, cómo se desarrolla en tierras calientes, plantea él, en Michoacán. En el caso ecuatoriano, cuando nosotros hacemos aproximaciones y acercamientos más de orden cualitativo a instituciones educativas, lo que sí vamos encontrando es que de alguna forma los jóvenes están dentro de bandas vinculados, sea por participación directa o por participación indirecta. Cuando uno empieza a mirar cuál es la participación indirecta, simplemente está ubicada dentro de lo que tú planteabas, ¿no? Es decir, como un familiar, un hermano, un padre, un padrastro, de alguna forma está siendo parte de estas organizaciones porque están ubicados en lugares y en barrios específicos donde prácticamente la suerte de pertenecer a una banda es una necesidad de sobrevivencia, ¿no? Entonces, claro, cuando uno proyecta y dice, estamos hablando de 60,000, 100,000 jóvenes que están dentro de las bandas, yo me atrevería a decir que sí están dentro de los 100,000 niños, jóvenes, adolescentes que están dentro de estas bandas de forma directa e indirecta. ¿Por qué? Porque de alguna forma estar dentro de la convivencia en un barrio, en un sector de cualquiera de las ciudades que están acá, como Guayaquil, no sé, pensar como en Los Ríos, ¿no es cierto?, en Babahoyo, cómo está viviéndose la misma situación en Quito, de alguna forma te obliga y te lleva a que estos niños sean parte de todo este proceso y de esta cadena, de esta nueva organización, ¿no es cierto?, de esta nueva organización social que de alguna forma llega a ocupar un espacio que el Estado está dejando por fuera, porque son estas organizaciones, y tenemos testimonios de orden cualitativo, que te ubican que las organizaciones son las que te garantizan, por ejemplo, un ingreso semanal.
son las organizaciones las que te garantizan un ingreso que te va a beneficiar en términos de salud, porque son ellos los que están financiando incluso los beneficios médicos de los familiares. Claro, a cambio de eso, ¿qué tienes que hacer tú? Múltiples actividades. O inclusive me contaban el cupo en el IES o cupo en la universidad, eran ellos los que tenían las palancas para hacerlo, o tal vez algún problema judicial. Totalmente, totalmente. Es decir, esta suerte de ocupar, ¿no es cierto?, las bandas delictivas, las organizaciones sociales, ocupar un lugar que el Estado, el gobierno ha dejado en vacancia, porque ya no es más ese Estado, ese gobierno que satisface las necesidades económicas, que generación de empleo, que garantías de salud, garantías de seguridad. Estar asociado a una banda garantiza de alguna forma el poder permanecer en este mundo, ¿no? Entonces, esto puede sonar muy trágico, pero del trabajo cualitativo y del trabajo cuantitativo, pero más cualitativo que vamos realizando, las narrativas nos conducen justamente a ubicar esta suerte de un Estado ausente y unas organizaciones que han ido ocupando este lugar y que son los que proveen y satisfacen las necesidades de los jóvenes y de las familias en realidad, porque el tema de los jóvenes simplemente es una derivación de lo que tú ya manifestabas, que son simplemente padres, madres que carecen de un lugar, de un espacio laboral y que de alguna forma tienen que garantizar la subsistencia, ¿no es cierto?, de estos jóvenes, de estos niños. Ahora, geográficamente tienes vos más o menos ubicado, mapeado cuáles son las provincias que proporcionalmente están siendo afectadas mayormente por este tipo de fenómenos de reducción de derechos, de desvalecimiento a los más vulnerables. Sí, nosotros en el trabajo que vamos desarrollando, sobre todo hemos identificado lo siguiente. La provincia del Guayas y la provincia de Pichincha son las provincias que más concentran población juvenil. Por supuesto, habrá que entender esto, que la población que llegan a estas dos provincias también es una población migrante. Sin embargo, al ser estas dos provincias las que de mayor concentración juvenil, al mismo tiempo se constituyen en las poblaciones donde existen mayor vulneración de derechos y también mayor captación de jóvenes para estas organizaciones. El caso concreto de Guayaquil y donde nosotros hemos realizado trabajo de campo se identifica sobre todo en sectores que están ubicados en la parte del sector norte de Guayaquil. No quisiera dar los puntos directos de los barrios, pero sí puedo ubicar que son los barrios que están justamente en el norte de la ciudad y de forma concreta hacia el otro lado, un barrio muy problemático porque sobre todo está dentro de la zona del puerto, ¿no? Entonces, claro, ahí uno logra identificar que son puntos calientes donde los jóvenes han tenido que anexarse, porque además esto es un elemento que logra uno identificar cuando hace el ingreso a territorio. Lo primero que encuentras es que organizaciones sociales, fundaciones, que históricamente incluso estuvieron prestando servicio y trabajo ahí, han salido. Y tuvieron que salir porque, claro, la estructura, ¿no es cierto?, de las organizaciones, lo que hacen es expulsarles. ¿Por qué? Por esta suerte de ir cobrando también las Cuando vacunas. estas organizaciones a las que te refieres son ONGs o te incluyes la iglesia, sectores del propio gobierno que han tenido que salir corriendo de ahí. De lo identificado son ONGs, son iglesias que estuvieron prestando su servicio ahí. Y bueno, en el caso del gobierno, los testimonios que recogemos son, pues, eventualmente existen una suerte de brigadas, de campañas que llegan, pero prácticamente es una ausencia de Estado. Y claro, esto de alguna forma amplifica la posibilidad de que al no existir una presencia estatal, gubernamental, lo primero que ocasiona es la presencia justamente o digamos el fortalecimiento de las organizaciones delictivas que empiezan a generar una suerte de red de apoyo, una suerte de red económica y al mismo tiempo se constituye en esta suerte de ser quien solventa las necesidades de las familias y por supuesto de los jóvenes que son quienes están ahí actuando incluso de vigilantes, ¿no? Nosotros en el trabajo cualitativo lográbamos identificar, por ejemplo, en Guayaquil y Esmeraldas, que son los niños que están jugando pelota, ¿no es cierto?, en el espacio abierto, en el espacio público, en la calle, pero que el rato que ingresa alguien son los primeros, digamos, vigilantes que van advirtiendo el ingreso de personas ajenas al barrio, ¿no? Claro, esto de alguna forma ya
planifica también una suerte de reorganización y redistribución en términos de las funciones que va cumpliendo cada uno dentro de la organización, ¿no? Ahora, estabas hablando de Guayaquil y las otras ciudades. Sí, Esmeraldas, por ejemplo, decía que también hay una cuestión que está muy asociada también, porque uno regresa a ver y el caso de Esmeraldas es una de las provincias que tiene mayor necesidades básicas insatisfechas, ¿no es cierto? Bordea sobre el 62-63% de la población, no tiene sus necesidades básicas satisfechas, entonces, claro, cuando logras identificar Esmeraldas como provincia y al mismo tiempo Esmeraldas como ciudad, logras identificar que el problema es mucho mayor porque son jóvenes que prácticamente no están vinculados ni siquiera a la actividad que la provincia como tal era tradicional. Es una provincia que ha logrado sobrevivir en gran parte por el turismo, pero por temas de restricciones, por temas de prohibiciones, estados de sitio, ¿no es cierto? Y además todo este incremento de la violencia lo que ha provocado es justamente que la población turística simplemente se ausente de estos territorios. Y esto ya amplifica la posibilidad de desempleo, magnifica también la situación de jóvenes que no están involucrados en actividades de generación de recursos o de riqueza y por lo tanto ingresan a los grupos delictivos, ¿no? Ahora, eso, digo, hablando de Esmeraldas como provincia, también habrá que entender que tenemos como San Lorenzo una ciudad fronteriza donde la problemática incluso es mayor porque la disputa de lo que hemos logrado identificar no es únicamente con el tema de las bandas a nivel nacional, sino también tiene ya una cuestión más de orden transfronterizo porque están las disidencias y las organizaciones internacionales que también están en esa suerte de disputa de territorio. En esa medida, creo yo que esa disputa de territorio tiene que ser solventada, ¿no es cierto? Tiene que tener un proceso nuevamente de pensar cómo la política de inversión en términos de infraestructura, en términos de vialidad, en términos de regeneración de la economía local, va a poder ayudar a contener esta suerte de crecimiento de la violencia. Pero mientras eso no exista, bueno, digo, estamos acá condenados a que la violencia siga incrementando. Bueno, la situación ya proverbial de Durán, la explosión brutal que acaba de suceder en Machala, las menciones que han hecho periodistas como los de La Posta, con acusaciones inclusive a la fiscal en torno a sus relaciones con la provincia de Los Ríos. ¿Cuáles son las evidencias que tú tienes de las relaciones o las estructuras causales de estas escaladas tan rápidas de la violencia en esas regiones, en esas zonas? Nosotros del trabajo que vamos realizando lo que encontramos es que este incremento y esta espiral de violencia que empieza a tener una suerte de crecimiento, en gran medida obedece justamente a la disputa de territorios que está en juego, ¿no? Disputas de territorios, nuevamente, que de alguna forma no han sido tampoco trabajados desde la política pública, ¿no? Entonces, al no existir una política pública que promocione, digo, voy a citar un caso, uno de los barrios más populares de Guayaquil, donde tienes una suerte de densificación poblacional muy elevada, ¿no es cierto? Y que está ubicado hacia el norte de la ciudad, donde prácticamente no tienes ni siquiera espacios recreativos. No ha existido una inversión ahí. Entonces, claro, estos espacios de vivienda, estos espacios barriales se convierten en espacios de disputa por justamente el control de la zona y el control de población, ¿no es cierto? Digamos, gobernabilidad, diría Michel Foucault, ¿no es cierto? El tema de la gobernanza y cómo esta gobernanza del territorio tiene que ver con la gobernanza también de la población. Y claro, de alguna forma, al no existir esta suerte de inversión pública, la disputa territorial incrementa. ¿Cuáles son el desenlace? Bueno, el desenlace es que esto progresivamente va tomando también lo otro, que son los corredores y digamos son los canales de paso que van a ir conectando. Cuando tú dices Durán o cuando dices Machala, de alguna forma uno regresa a ver el mapa del Ecuador y luego identificar que son zonas de conexión y que de alguna forma nos conducen a la suerte de puerto con la zona de la sierra o con zona de frontera. Entonces, claramente, la disputa que se está ejecutando ahí y el incremento de la violencia en gran medida obedece a esta suerte de tener todavía territorios que no han sido controlados por una u otra banda y que al mismo tiempo la fuerza pública un poco ha dejado que esto se resuelva
como digamos, como a la ley del viejo este, ¿no? Entonces ahí van solucionando, van generándose los conflictos, las matanzas, y un poco lo que acá podemos ver es que se está ejecutando la necropolítica, ¿no? Esta idea de la política de la muerte que termina siendo por acción o por omisión. Entonces, la omisión es simplemente yo no invierto, o la acción es una acción prácticamente reducida al mencionar que vamos a ser operativos, además con advertencias. Nosotros en el trabajo cualitativo, la gente lo que nos va diciendo, nosotros ya sabemos cuándo va a ejecutarse tal o cual operativo, y lo que hacemos es ponernos nosotros a buen recaudo, y obvio, si la ciudadanía hace, bueno, quienes están dentro de organizaciones también. Entonces, claro, uno regresa a ver y dice, la necropolítica está en acción. Pero no solamente la necropolítica, porque también acá juegan un papel importante los medios de comunicación. Y ahí aparece esta idea de la fobopolítica, ¿no? La política del miedo. Es decir, cómo esta política de estar exacerbando lo que sí existe, pero al mismo tiempo con estos mensajes de que hemos capturado al cabecilla de no sé qué, que hemos capturado, pero la violencia sigue en crecimiento, lo único que va generando también es que proveer una política de miedo. Política del miedo que se traduce algo, insisto en esta idea inicial, que ya lo empezamos a tener como el distanciamiento social, como el confinamiento. Entonces ahora tenemos confinamiento, a veces voluntario, porque la ciudadanía dice, yo no quiero salir, yo no quiero ocupar un espacio de ir a tomar un café en tal o cual lugar, o quizá ir a hacer una actividad física. En Quito el día domingo a las 4 de la tarde salió la noticia en un sector del norte, un joven de 26 años que estaba jugando fútbol en una liga barrial, fue avaliado. Entonces, claro, uno regresa a ver y esto empieza a circular y se instala esta política del miedo y la gente lo que hace es ponerse en buen recaudo. Ese repliegue, a mi criterio, de alguna forma contribuye a que no exista tampoco una suerte de cohesión social. Y el otro día alguien me decía, pero ¿qué pasa que la gente no se ha organizado? ¿Qué pasa que la gente no sale a protestar? Bueno, la política del miedo está tan presente, tan vigente, que simplemente los ciudadanos hemos decidido callar y guardarnos, y no entrar en esta suerte de disputa porque tenemos miedo. Y ese miedo de alguna forma está siendo manejado comunicativamente muy bien, que de alguna forma lo que hace es que las personas sigamos aceptando que la violencia se ha convertido en un paisaje natural, ¿no es cierto?, en un paisaje del día a día, y que de alguna forma esto nos va generando también ponernos otra vez en confinamiento, sin posibilidad de organización social, sin posibilidad de plantear horizontes de alternativas, de encontrarnos para discutir y debatir, sino que por el contrario nos ponemos, insisto en esta idea, en la suerte de confinamiento y guardando ese concepto que a mi gusto desde la pandemia pegó muy fuerte y lo hemos logrado instalar, que es el distanciamiento social. Bueno, y además con la política del gobierno de decirte, es cuestión suya, o sea, no podemos estar con el paternalismo del Estado. Si es que hay violencia en su entorno, tiene que comprar armas y defenderse solo. Si es que hay apagones, tiene que comprar su propio generador. ¿Por qué tiene que el gobierno meterse con esto? O sea, me parece un nivel de irresponsabilización que no tiene efecto solamente en la cuestión electoral y en la transformación de la mentalidad de la gente, de la ideología, sino que tiene también un efecto muy importante en lo que hablábamos hace un momentito, es decir, la retracción del Estado abre un vacío que termina siendo ocupado precisamente por las bandas, creando redes clientelares, dando soluciones y finalmente legitimándose, porque la deslegitimación del Estado inmediatamente plantea una deslegitimación del sistema, una deslegitimación de esa convivencia y por tanto una política no solamente del temor, del pánico, sino también una política del odio. Una política de pegar primero, una política que te plantea ¿cómo te digo? Un horizonte muy fregado para los sectores populares que no tienen una alternativa. Violencia que no es dirigida constructivamente, agresión que no es crítica, que no es dirigida constructivamente, termina siendo una situación nihilista que pueden cosechar muy rápidamente las bandas delictivas, ¿no? Por supuesto, y claro, hay un mensaje que además está instalado desde las elecciones de hace un año, cuando uno lograba poner un canal de televisión o un medio de comunicación tradicional, lo que encontrabas es
ejemplificar, por ejemplo, el modelo del Salvador, modelo salvadoreño, ¿no? Es decir, un modelo en donde se han violentado los derechos humanos, pero de alguna forma sigue siendo efectivo. Es uno de los países que la tasa de homicidio ha descendido, mientras la tasa de homicidio en Ecuador ha incrementado. Y claro, entonces la política de mano dura, de alguna forma, se va instalando en la narrativa y en el discurso, y efectivamente ocurre lo que planteas, ¿no? Una suerte de retracción del Estado, de arreglen ustedes, es su problema, si tienen que matar a alguien, háganlo, porque están en el derecho de defenderse, y no es tal. Es decir, hay una suerte de irresponsabilidad, pero al mismo tiempo no creo que sea por inoperancia o por ineptitud o porque son unos irresponsables. Me parece que es una estrategia simplemente decir, Es oigan, una ineptitud programada, es decir, eso, lo que dice francamente y candorosamente Milei. Yo me metí aquí para dinamitar desde adentro al Estado, ¿no? exactamente, entonces ahí hay una ineptitud programada que de alguna forma lo que hace es decir, bueno, el Estado no tiene por qué responsabilizarse de esto porque es una responsabilidad de ustedes el cuidarse. Y no hay tal. Entonces, en esa suerte de ir generando un aumento de individualización y lo que decía, de romper este lazo social, lo que ocurre es que la gente nos empezamos a guardar y a verle al otro como un sospechoso, ¿no? Entonces, el elemento de justamente del conflicto que está ahí es que todos son sospechosos o todos somos sujetos de sospecha y por lo tanto la posibilidad de encuentro, la posibilidad de diálogo, la posibilidad de organización social no termina de cuajar porque a la larga todos somos sospechosos. Lamentablemente, esto que va ocurriendo es también, insisto en esta idea, exacerbado por los medios de comunicación y obviamente amplificado al mil por las redes sociales, que aunque tienen un target muy especial, son targets que van llegando y permeando a las capas, sobre todo juveniles, ¿no? 25% de la población, te decía, se encuentra entre los 16 y los 34 años. Y es justamente este target de población quien está consumiendo redes sociales a través de diferentes canales de Reels y de todo lo demás, y los Reels. Entonces, esto va llegando simplemente como una píldora que de alguna forma va otra vez generando una narrativa, un discurso del cuídate, no del cuidémonos, no del vínculo social, sino de pensar en ti. Y claro, la política de golpear primero se va instalando, ¿no? Pero insisto en esta idea, para mí, justo esto es una política del miedo que está funcionando muy bien, esta fobopolítica se instala, se ubica, y claro, de alguna forma todos lo que vamos haciendo es simplemente ir sumando acciones donde yo no soy un sujeto colectivo, sino que tengo que salvaguardar mi integridad y la de los míos en un momento determinado. Pero más allá de todo eso, claro, el Estado lo que ha ido es sacando, ¿no es cierto?, sacando la inversión, retirando su participación y delegando con acciones como las voy a disminuir los impuestos de la compra de generadores, pero resuelve tú al final el tema de la energía, resuelve tú. No hay posibilidad de que resuelva el gobierno porque, bueno, seguimos pensando en que esto tenemos que endosar a gobiernos anteriores. Digo, eso más allá de ser una irresponsabilidad y que algunos ciudadanos lo pueden leer como irresponsabilidad, para mí sí tiene que ver con una suerte de planificación y organización que no tiene nada más que la intencionalidad de la desinversión del Estado y seguirle poniendo en obsoletas a lo que estaba montado, ¿no? Entonces, digo, por ahí hay que ir pensando porque de alguna forma la gente no hemos entrado en esta suerte de análisis, en esta posibilidad de diálogo, porque estamos preocupados de salvaguardar nuestra integridad. Bueno, y estabas corriendo lista a las distintas ciudades. ¿Qué pasa con la sierra? ¿Dónde están los principales focos de vulnerabilidad para los jóvenes? Claro, como mencionaba, el tema de Quito como ciudad es una de las ciudades donde en términos de densidad poblacional habitan mayoritariamente jóvenes, pero estos jóvenes son jóvenes migrantes, lo que amplifica también el tema de la vulnerabilidad, porque sobre todo son jóvenes que están llegando de provincias de la Sierra Central, y esto de alguna forma va generando también otra problemática que tiene que ver sobre todo con los barrios del sur, que una vez más emergen como barrios dormitorios donde los jóvenes llegan a ubicarse para búsqueda sobre todo de actividad laboral, la cual no van encontrando y eso también provoca, se convierte en un germen donde los jóvenes empiezan a involucrarse dentro de actividades ilícitas, ¿no? Eso por un lado, Quito como una ciudad en la que todavía no se ha incrementado la violencia o no se ha desatado la violencia de tal
fuerza como se ha generado en Guayaquil, pero que ya empieza a tener unas zonas sensibles, unas zonas calientes, sobre todo para el lado de los valles como Cumbayá, Tumbaco, o lugares sobre todo que están ubicados en parroquias al sur de Quito como Chillogallo, ¿no es cierto? O hacia el norte también el sector de Cotocollao. Digamos que son zonas donde están mayoritariamente puntos calientes, pero que de alguna forma Pero no son obedecen a... zonas particularmente pobres, digamos, ¿no? No son zonas particularmente empobrecidas. Como no tenemos una división geográfica tan drástica en nuestras ciudades, no hay sectores medios, sectores ricos y sectores menos favorecidos que están en una especie de mosaico. ¿Tú crees que esto de aquí favorece la presencia de estas bandas delictivas? Porque en Guayaquil, como estabas mencionando, en la zona de la costa tienes vos el tema de los puertos. Pero en la zona de la sierra, en Quito, ¿cuál sería la principal, como te digo, la principal motivación, la principal ganancia que tenían estos negocios ilícitos? En la zona de los valles, sobre todo del valle de Tumbaco, el valle de Cumbayá, para ese lado, no hay que perder de vista que es justamente el corredor de tránsito con la Amazonía, ¿no? Entonces, ahí hay un punto problemático, sobre todo porque es el corredor de integración con la parte de la Amazonía Norte. Entonces, ahí hay un elemento importante. Por otro lado, en la zona de Chillogallo también no hay que perder de vista que el sur es un sector sumamente comercial y al ser una zona comercial, la posibilidad también de expendio es una suerte de disputa que está ahí, ¿no? Es decir, son puntos de comercio, puntos de Sí, acá tránsito. estaríamos viendo más que el tránsito hacia afuera, estaríamos hablando de un mercado interno de droga. Es un mercado interno, pero también de ingreso. Por eso decía, porque la mayoría, y esto está, no solamente es un tema de exportación que se está dando en el tema de la costa, sino en el caso de la sierra, sobre todo en el caso concreto de Quito, es el ingreso de las provincias amazónicas del norte. Entonces, es cómo va llegando a Quito todo este tema de recursos, pero también ya de productos elaborados. Y decía, hacia el norte, la zona de Cotocollao, sobre todo porque tenemos igual esta conexión que nos conduce hacia la parte noroccidental, Nono, Mindo, Calacalí, esta zona que también termina siendo zona de tránsito. Quito se constituye entonces, por un lado, en una zona de tránsito hacia el nororiente, hacia el noroccidente, y una zona de comercio en sectores como el sur de Quito, que son principales focos de disputa porque está el tránsito y el comercio. Claro, habrá que ver qué está pasando con las otras provincias y ahí, claro, lo que uno va identificando que son provincias que van en aumento también la escalada de violencia, son provincias que históricamente fueron mucho más, digamos, tranquilas y Cuenca no está exenta de esto, ¿no? Cuenca es una de las ciudades donde de alguna forma se va identificando que el consumo de sustancias es manejado de forma interna, pero nuevamente, por la zona de tránsito que tiene la conexión sobre todo con la Amazonía y con la provincia del Guayas, termina siendo un lugar de conflicto que está en disputa, ¿no? Digo, la sierra tiene esta particularidad porque terminan siendo espacios de tránsito, espacios de conexión con la Amazonía y sobre todo de comercialización de mercado interno. Eso creo que es un elemento a considerar. En Quito, por lo menos, como ciudad, no se ha registrado todavía que son centros de manufactura, pero lo que sí queda claro, de acuerdo a los reportes y a los datos que vamos obteniendo, es que sí se constituye como una zona de acopio, ¿no? Entonces, claro, de acá ingresa, se acopia, se distribuye. Entonces, esos son lugares que de alguna forma nos van poniendo también en alerta de cómo está la organización de las bandas, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de Loja, hace 30, 40 años más bien, de las zonas de contacto, de relación con estas redes transnacionales de tráfico, se mencionaba ciertos cantones de la provincia de Loja, que además eran proverbiales, ¿no? ¿Has tenido alguna noticia de qué pasa con Loja y las otras provincias fronterizas que estamos hablando de la Amazonía? Porque el corredor fundamental es el que une más al oriente del Ecuador a Perú con Colombia, que son los dos primeros productores mundiales de cocaína. Entonces, Ecuador no produce cocaína, ni la parte agrícola, ni la elaboración industrial o semi-industrial, pero Colombia y Perú sí.
Y fundamentalmente, tanto el tráfico de armas como la entrada de la droga viene de alguna de esas fronteras. ¿Cómo has detectado tú esta situación? Tengo entendido que ustedes no tienen trabajo en la Amazonía, pero ¿cómo has detectado tú esta situación? Nosotros no tenemos un trabajo tampoco en el sur del país, no hemos ingresado todavía a la parte sur concretamente, por lo tanto no podría dar como un dato cierto sobre lo que está ocurriendo en Loja, pero de lo que nosotros vamos registrando a través de entrevistas, en el caso de la Amazonía, sí, sobre todo eh, está Napo, ¿no es cierto? Está Sucumbíos, que son zonas donde justamente lo que tú dices, son zonas de tránsito, ¿no? Es una zona de ingreso. Hace poco el presidente manifestaba que hay 2.000 hectáreas de sembríos. Bueno, habría que ver y confirmar este dato de lo que Ya, nosotros en pero el hasta trabajo. los gringos que le viman dijeron que era mentira, pues, o sea, le pasan la información para que se equivoque mismo. Con lo cual, lo que estabas mencionando, el tema del turismo, tanto el interno como el externo, ¿no es cierto?, se desploma. Es decir, lo poco que podía irle bien al Ecuador en el tema del turismo, el propio presidente al decretar el estado de conflicto, la guerra, al trepar, escalar el tema en los medios de comunicación, en los asesinatos, inclusive como victoria del gobierno, el hecho de que han matado, aquí en el Ecuador no hay pena de muerte, de que han matado extrajudicialmente a una cantidad de sospechosos, el tema este de las 2.000 hectáreas que fue un chasco, todo eso lo que hace es deteriorar brutalmente y de largo plazo cualquier posibilidad de alternativas de turismo o de mecanismos de que la gente se pueda ganar la vida, ¿no? Si es que uno piensa como turismo externo, seguramente eso sí tiene un efecto, pero también cuando uno piensa en perspectiva electoral, lo que uno va encontrando es que justamente la declaración que luego hace, ¿no es cierto?, el Departamento de Estado americano decir que es un dato que incluso no podría ser verificado porque la foto es satelital y que pueden ser sembríos de cualquier otro tipo de plantación, esa información no logra permear al conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces la gente lo que hace es como, estamos como un país productor, porque además esa es la narrativa que se va instalando, y en esa medida lo que hace es respaldar una política, que yo decía, una política de mano dura, y que de alguna forma esto va también generando una imagen presidencial necesaria de un hombre fuerte, riguroso, además con esta idea de, es un hombre de pocas palabras, pero de acciones contundentes, que claro, cuando uno regresa a ver la realidad y hace el análisis de lo que está ocurriendo, definitivamente no se compadece, A ver, ¿no? esto detállanos, por favor. A ver, ya en el territorio, en las zonas donde ustedes trabajan o donde ustedes tienen referencias, con los jóvenes con los que ustedes trabajan, ¿ustedes tienen de primera fuente algún resultado, algún efecto de esta política de violencia y de maltrato que ha implementado el gobierno o es puro propaganda? A ver, yo puedo dar testimonios de lo que nosotros tenemos el trabajo cualitativo en la provincia de Esmeraldas. Cuando uno habla con la gente de Esmeraldas, la gente está muy contenta con la presencia del ejército y la militarización de la provincia. Y porque hay un reconocimiento que hubo una reducción de los conflictos y de los delitos. Sin embargo, cuando uno empieza a profundizar al mismo tiempo, ellos reconocen que la presencia del ejército sigue siendo una acción de vulneración a sus derechos. Pero ¿qué prima más o cuál es el privilegio que está ahí? Es que la idea que se ha construido de la presencia de militares en las calles garantiza seguridad a la ciudadanía. Y esto de alguna forma se compadece también con la última declaración que se hizo por parte del Ministerio del Gobierno del Ecuador cuando dice uno revisa la tasa de homicidios ha reducido. Por supuesto que hubo una reducción de la tasa de homicidios, pero lo que no se está diciendo es que en la policía el registro de denuncias por extorsión o por secuestro incrementó. Entonces, capaz que asesinar a alguien no es tan beneficioso. Y lo más beneficioso es extorsionar. Nuevamente, política del miedo. Entonces, la gente está asustada y paga una extorsión o paga un secuestro, además secuestros que ya no necesariamente están encaminados a personajes que deban cancelar 1 millón o 2 millones de dólares, sino un poco lo que encontrábamos en el caso concreto de Esmeraldas, que les extorsionaban y les secuestraban por 1.000, por 2.000, por 3.000 dólares. Entonces, claro, esa lógica también del negocio, digamos, el giro del negocio que han tenido las bandas también va tomando otros rumbos, ¿no? Entonces, claro, cuando uno mira que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, ¿no? Reconocen que la presencia de los militares es beneficioso,
Es un primer momento. Pero en un segundo momento, y esto es testimonio desde la provincia de Esmeraldas, dice, al ser nosotros negros, porque además esto está también así muy claramente especificado por un tema y un sesgo étnico-racial, entonces lo que están diciendo es, al ser nosotros jóvenes y negros, siempre somos sujetos de revisión por parte de los militares. Algo me Enseguida, comentabas tú que había una situación también particular con sectores de la juventud indígena, ¿no? sí, claro, pero en el tema afro, termino esta idea nada más acá, en el tema afro, claro, los jóvenes reconocen que la presencia del ejército ha garantizado una suerte de tranquilidad, pero al mismo tiempo se sienten vulnerados porque ellos dicen, yo voy caminando por la calle y por ser negro y joven me ponen contra el piso, me hacen una requisa y luego dicen, perdón, no había nada, levántate. Y no está de más decir que ahí hay una vulneración de derechos, porque ese no es el proceso a seguir. Claro, entonces, esta suerte de doble discurso, ¿no es cierto?, de doble rasero en términos de decir, yo estoy contento porque la política ha generado reducción de homicidios y me genera sensación de seguridad, pero por otro lado, es justamente el joven, la joven, las que están siendo víctimas de estos maltratos. Ahora, con la población indígena ocurre algo similar. Entonces, claro, yo le veo a un joven, ¿no es cierto?, que no cumple los estereotipos, ¿no es cierto?, blanco-mestizos, o que en su estética no necesariamente representa lo que yo tengo como la idea de un joven bueno, entonces obviamente hay un Nos ejercicio de parecen gente bien. no son gente de bien, ¿no es cierto? No parecen gente de bien. Entonces, el abordaje que realiza la fuerza pública no necesariamente es encaminado al respeto de los derechos ciudadanos. Y los jóvenes, eso es lo que afirman. Uno está con sus amigos, ¿no es cierto?, en una actividad tratando de conversar o va caminando saliendo de la universidad, simplemente te abordan, ¿por qué? Porque te ven joven, te ven indígena, te ven negro o no te ven como una persona de bien. Y eso es una temática que es recurrente en las narrativas de los jóvenes y que de alguna manera nos plantea a pensar que muchos de los ciudadanos vamos legitimando estas acciones porque, insisto, se ha creado esta narrativa de el conflicto, pero al mismo tiempo de un gobierno que trabaja, ¿no es cierto? El nuevo Ecuador de alguna forma está operativizado en esta idea también de pensar la política de acción reactiva y no una política de acción preventiva o de acción que planifica y nada que está pensando en política social, sino más bien en política de reacción. Ahora, tú también estás planteando que son precisamente las víctimas de de esta racialización del conflicto las que terminan justificando el asunto, diciendo, bueno, tienen la percepción de que esto de aquí era una cuestión abusiva pero necesaria, ¿no? ¿Qué tan Correcto. generalizado es esto? ¿Y qué reacciones tú ves de estos? Tú lo planteas como una secuencia de momentos, pero ¿qué posibilidades hay de que más bien termine imperando esta necesidad de la política del pánico, de la política del miedo, de tener cualquier tipo de cosas, así sea pura percepción, pura apariencia de seguridad, ¿no? Claro, a ver, ahí hay que un poco comprender también el tema intergeneracional, porque si bien los jóvenes avalan y reconocen que la seguridad incrementó con la presencia de los militares y de la fuerza pública, pero al mismo tiempo ellos se sienten vulnerados porque son ellos los sujetos jóvenes que son víctimas de esta situación. Cuando uno hace el traslado al discurso y a la narrativa del adulto, entonces el adulto avala con mayor fortaleza y con mayor vigor la necesaria fuerza. Porque claro, al ser un adulto, la fuerza pública ya no acciona sus procedimientos de la misma forma que con los jóvenes. Entonces, claro, es un adulto negro, es una mujer adulta negra, pero ya no es tratada como el negro joven o como el indígena joven. Esta idea, de alguna forma, habría que también entenderla o comprenderla desde la lógica intergeneracional. No es lo mismo habitar un cuerpo negro, un cuerpo indígena joven, que habitar un cuerpo negro, un cuerpo indígena adulto, porque de alguna forma esto ya conduce al tratamiento y a la forma de relacionamiento social de forma diferenciada, ¿no? Ahora, hilando fino, ¿tú podrías hacer alguna diferenciación entre los veinteañeros y los treintañeros de los que hablábamos al principio de nuestra sesión, en términos de esta diferenciada, de esta situación, digamos, de percepción diferenciada de cuáles son las prioridades y qué están dispuestos a sacrificar? Claro, el tema ahí un poco se puede volver vaporoso en la diferenciación, porque para tanto el grupo veinteañero o quinceañero o treintañero con los que hemos trabajado, la problemática y la situación de seguridad sigue siendo una
preocupación mayor, ¿no? A tal punto que en una de las tantas entrevistas que hemos realizado de formas grupales, la idea de futuro no existe, ¿no? Entonces acá nosotros conversábamos con el equipo y recordábamos a este famoso libro que escribió el sociólogo José Manuel Valenzuela en México, ¿no es cierto? Ya hace algunos años, el futuro ya fue, ¿no? Entonces la idea de futuro, incluso en los jóvenes, es una idea que ya no existe y esto no tiene nada que ver si es que es un corte generacional treintañero, veinteañero, quinceañero. Lo que están pensando es cómo llegar esta tarde, noche a mi casa, ¿no? Entonces, pensar incluso en ese estatus de proyecto de vida que a veces desde el campo educativo se lo plantea, así como una actividad pedagógica de vamos a diseñar un proyecto de vida. Pero ese proyecto de vida, en estos momentos, es un proyecto de vida que no tiene futuro, porque ellos mismos lo van narrando y lo van diciendo. Mi problema fundamental es la seguridad. ¿Por qué? Porque tengo que vivir. Claro, luego matizamos y vamos identificando que la problemática también va por otro lado. Mientras los quinceañeros están con la necesidad de espacios recreativos, de espacios públicos donde poder interactuar, los veinteañeros están con la problemática y la necesidad de, ¿y ahora qué hago? ¿Universidad o trabajo? Ninguna de las dos hay. Y los treintañeros, por supuesto, porque la propia edad les ubica incluso en algunos momentos en estatus de paternidad o de maternidad, la necesidad mayor es la seguridad y el segundo, el tema del empleo, que son cuestiones que están ahí muy presentes, pero la seguridad, digamos que es una de los ejes vertebradores sí, que no considera la generación. Sin embargo, insisto en esta idea, es un tema de pensarse en el futuro. La idea de futuro no existe. El futuro ya fue, como decía José Manuel Valenzuela, ¿no? Y eso es una cuestión que creo que es muy problemática, porque en gran medida lo que estamos haciendo es robando las posibilidades de una población, de un país, para poder avanzar. Y yo decía, el 25% de la población es joven. Eso quiere decir que en proyección hasta el año 2050 tenemos un bono demográfico elevado, pero un bono demográfico de población que no tiene perspectiva de futuro, que no hay posibilidad, porque de alguna forma lo que están pensando es en cómo llego hoy a mi casa. Yo no sé si hoy cuando salga y tome el autobús, simplemente me roban o me matan. Esa es una realidad que se está viviendo en los barrios y que de alguna forma no está siendo considerada tampoco a la hora de pensar acciones preventivas, ¿no? Terrible, el futuro ya fue. Esto sumado o en convergencia con esta individualización de todo, con esta ruptura de las posibilidades no solamente de acción colectiva, sino de convivencia mismo, el distanciamiento social exacerbado por el tema de la violencia, exacerbado por el tema de que no se ven opciones. Resultan ser el paraíso de la cultura neoliberal, pues entonces la gente se ve abocada a no pensar en términos de trascendencia, no pensar en términos de grandes valores, sino arrinconada en un hedonismo individualista que además ni siquiera en los temas amorosos, esto del amor líquido de Bauman, ¿no? Es decir, ni siquiera en eso, en tema de las relaciones afectivas, va adquiriendo la posibilidad de futuro, de trascendencia, de perspectivas. ¿Cómo ves vos esta situación en términos de la formación del carácter y de las mentalidades en las nuevas generaciones? Claro, a ver, ahí hay un tema que es muy preocupante porque la formación del carácter, la formación de la personalidad, digamos, la construcción subjetiva del sujeto, diría yo, ¿no es cierto? Son sujetos que de alguna manera ya vienen como con una suerte, sujetos escindidos, diría, ¿no? Jacques Lacan, este psicoanalista, ¿no? Como el sujeto escindido, un sujeto partido que viene desde una historia de tener una pandemia, porque esto es una cuestión bastante particular que habría que entender de la población infanto-juvenil en rigor, porque yo recuerdo, y aquí, perdón que conduzca a esta situación, en el año 2020 habíamos escrito un documento que decíamos, la preocupación mayor de los gobiernos a nivel mundial era la continuidad educativa pedagógica. Y perfecto, eso está muy bien, pero nunca nadie pensó en la continuidad del proceso de socialización del sujeto. Entonces, esa construcción subjetiva del sujeto que no tuvo durante prácticamente 2 años una socialización, ¿no es cierto?, que permitía generar relaciones, procesos de seguridad, procesos de afianzamiento y aprendizaje social,
simplemente no cuajó. Al no existir esto y luego llegar un momento en donde la seguridad es la preocupación mayor y por lo tanto como joven o como adolescente tienes que tener las cautelas, las precauciones y dependiendo de la clase social, de la organización familiar, bueno, vas a tener mayores o menores cuidados. Aún así, siguen siendo sujetos escindidos de procesos de relación. Y claro, esta construcción subjetiva, ¿no es cierto?, del sujeto, nos conduce a ubicarnos en que son unos sujetos que están en una necesidad también de procesos de búsquedas. ¿Qué búsquedas? De intensidades fuertes. Digo, uno camina por diferentes lugares de la ciudad Lo cual y el proceso abona la cultura de la violencia, ¿no? Y del enriquecimiento fácil. abona la cultura de la violencia, pero también abona la cultura de los excesos, ¿no? Entonces, claro, uno lo que va encontrando también en los registros es que cada vez es más prematuro el ingreso al consumo de diferentes sustancias, ¿no? 8, 9 años consumo de alcohol, 11, 12 años consumo de marihuana, y claro, son unas necesidades y unos vértigos de vivir de forma intensa porque no han tenido como estos procesos de socialización. Y claro, en la universidad nosotros encontrábamos y tratábamos de explicarnos qué pasó después del retorno presencial, porque los jóvenes salieron como en una suerte de estampida a búsquedas de socializaciones en diferentes espacios, pero también con excesos, ¿no? Entonces, claro, uno regresa a ver, y esta construcción subjetiva del sujeto, decía, tiene como su origen en esta suerte de no estar en relacionamiento, de estar confinado, de estar siempre ahí como en la constante distanciamiento social, y que claro, ahora esto se ve amplificado por una suerte de violencia exacerbada. Si a esto le sumamos, y tú decías algo muy claro, ¿no es cierto? Esto es un efecto de las políticas neoliberales, sí, por supuesto, pero además que están endulcoradas. Porque claro, cuando uno regresa a ver el proceso de educación, el proceso educativo, y el discurso que se va instalando es un discurso edulcorado en donde te plantean el tema del emprendimiento como posibilidad y solución a todos tus problemas. En otra investigación que estamos también desarrollando y realizando, encontramos que, por ejemplo, los jóvenes adolescentes de segundo de bachillerato, 15, 16, 17 años máximo, por ejemplo, no tienen este horizonte de seguir los estudios universitarios, porque están diciendo, ¿cuánto cuesta una matrícula universitaria? Bueno, con esa cantidad de dinero yo podría generar mi emprendimiento. Esta idea de emprendimiento, ¿no es cierto? Esta idea de pensar hedónicamente, como tú decías, un hedonismo que está ahí a flor de piel y un hiperindividualismo que está ahí campeando, entonces de alguna forma lleva a que la gente, otra vez, el futuro ya fue. Yo no me pienso como un profesional, nos han dicho. Yo lo que quisiera es tener mi propio negocio, ser un emprendedor, un microempresario. Estas narrativas, estos discursos de emprendimiento, de alguna forma son también posicionados dentro del espacio educativo y han sido posicionados desde los medios de comunicación y desde diferentes sectores. Claro, cuando uno regresa a ver todo el tema, ¿no es cierto?, que se constituye a partir de la instauración de una política neoliberal, es simplemente un emprendedor, una persona de éxito, una persona, no se está pensando en el colectivo, y claro, acompañado de conceptos que a veces desde la propia academia le hacemos el juego, cuando utilizamos el emprendimiento o ser resilientes, ¿no? Digo, ¿ser resilientes de qué? ¿No será que debemos entrar en un estado más bien de generar procesos de indignación, llegar a estos momentos de decir, no es posible que en un país como cualquiera que sea, pero en este caso el nuestro, no podemos naturalizar los procesos de violencia y no podemos ser tan cómplices de decir que los jóvenes sigan guardándose porque simplemente tienen que guardar cuidado porque no hay una política de seguridad. Y ahí no Okay, solamente es la derecha neoliberal y los economistas que somos los pontífices de esa tecnocracia neoliberal como horizonte de civilización individualizada y toda esa situación, sino que además, y hedonista, ¿no? Sino que además la izquierda posmoderna y los sociólogos, antropólogos, filósofos que normalmente tenían una posición un poco más crítica en términos profesionales, ahora son cómplices de esta situación porque están en contra de las metanarrativas, están en contra de cualquier posibilidad de construirte un horizonte de vida distinto, pero también están en la onda de un Foucault que te habla del emprendimiento de sí mismo, ¿no?
un Foucault que te habla del tema de la gobernanza, de los placeres. Entonces, se plantea una situación en la que inclusive aquellos muchachos que están en el sistema educativo no encuentran respuestas en el sistema educativo, ni en el plano de sus posibilidades de empleo, ni en el plano de orientaciones de vida, ¿no? Efectivamente, y también creo yo que a eso habrá que sumarle que yo decía, esta política de miedo también nos lleva, las políticas neoliberales nos lleva también a tener una suerte de desconexión frente a lo sustantivo que es una discusión, un debate, una disputa, si quieres plantearlo así, de orden ideológico. Entonces, claro, nosotros lo que logramos identificar es que son jóvenes que están sumados a causas, ojo, causas, pero no son jóvenes que están sumados a ideas, a ideologías, a entrar en un debate ideológico. Pero esto también obedece porque somos nosotros corresponsables de esta situación. Y es el resultado de una polarización que ha logrado cubrir toda la sociedad y que te ha planteado en bandos, ¿no? Entonces te plantea en un bando en donde eres a favor o en contra de una corriente política que además sin debate ideológico lo ubicas en un sector, en un segmento, como si fuera todo un proceso homogéneo, cuando sabemos que toda la construcción colectiva también está pasada por ese tamiz de las diferencias. Entonces, ahí hay una cuestión que sí es importante y creo que hay que hacer también un ejercicio de autocrítica a quienes estamos en el campo educativo, que el debate no alcanza a un debate de orden ideológico, sino un debate de orden causal. Entonces, yo soy una persona que ahora estoy a favor de las causas animalistas, que estoy a favor de las causas feministas, todas muy válidas, pero que de alguna forma tendrían que pasar por esta suerte de ideología, de debate ideológico, que pasar por esta idea del análisis ideológico que nos debería posicionar, ubicarnos. Pero ese posicionamiento se convierte casi en una cuestión que mañana más tarde va a ser puesto al escarnio público o que va a ser sujeto de crítica. Y claro, esto en mi lado personal no me conviene, ¿no? Entonces yo no quiero. Ahí me parece que también hay que ir reflexionando desde la parte educativa, si ciertamente estamos haciendo un ejercicio de análisis crítico de la realidad desde una postura teórica, pero también desde una postura ideológica. No hay que tenerle miedo a la cuestión ideológica, pero acá ha habido una satanización, una cuestión asociada a que no hablemos de ideología. Y claro, uno encuentra que ahora en este momento, incluso momento político, tienes candidatos, 16, que van con todos los matices, ¿no? Pero cuando hablas de la ideología, ¿cuál es tu ideología? Y la pregunta frontal, ¿cuál es la ideología? El decantamiento es por jugar a la ambigüedad, ¿no? Y esa ambigüedad no contribuye, no colabora y sigue sumando más bien Bueno, una... pero tú como pedagogo, ahí hay un punto que me parece que es crucial, ¿no? La divisoria de aguas parece ser que inclusive podría ir por otro lado, porque inclusive cuando se hablaba, por ejemplo, de ideologías, yo recuerdo cuando hubo el retorno constitucional en el milenio pasado, los candidatos presidenciales desde Sixto Durán Ballén en la extrema derecha hasta René Mollé en la extrema izquierda, todos hablaban de un tipo de socialismo, ¿no? Y Sixto Durán, que era del Partido Social Cristiano, imagínense, él hablaba del socialismo a la sueca, y entonces ahí le salía el Pancho Huerta y decía, no, un socialismo a la morlaca, y en cambio Mollé hablaba de un socialismo científico, en fin, es decir, la discusión ideológica estuvo siempre armada dentro de cánones, o sea, dentro de una episteme, para hablar de nuevo en términos de lo que planteaba Foucault, ¿no es cierto? Que no solamente el criterio de verdad, sino el criterio de argumentación estaba más ubicado en torno a logos, a razonamientos. En cambio, como que ahora yo veo, siento, ¿no? En las nuevas promociones, pero inclusive los intelectuales, sobrevaloran un tema romántico en torno al patos, a las emociones, a las pasiones. Entonces yo creo que es muy importante el tener presente esto porque de lo contrario también se pueden decir ideologías, yo estoy a favor del ecologismo, pero no se presentan argumentos, o yo estoy a favor del animalismo, ¿no es cierto?, pero no se presentan argumentos.
gente que dice, no, pero es que yo puedo comer, no sé, puedo comer pescado, pero no puedo comer carne de vaca, ¿no? Entonces, ¿quién nos dice que los pescaditos no sufren? O sea, no, o en el tema de lo del Yasuní, ¿no? Que al final se demostró que no se habían entregado a la población las cifras correctas respecto a cuál era el sacrificio que tenía que hacer el país, independientemente de que uno puede estar a favor. Yo personalmente estuve inclusive involucrado en el diseño del primer proyecto de dejar el crudo bajo tierra en el caso de Burlington, ¿no? En Sarajevo. Pero es muy importante ubicar que cada vez se ve mucho más despreciado la posibilidad de armar argumentos razonados, documentados, y es mucho más fuerte el tema del patos, de las pasiones. Entonces, tú escoges un bando y lo único que haces es encontrar cuál es la tesis que confirma ese bando. Es decir, es un sesgo de confirmación sistemático basado en las emociones, basado en la apreciación de una superioridad moral que no tiene perspectivas, de nuevo. Es decir, ¿quién está planteando, por ejemplo, cuáles son las alternativas del país en cómo vamos a combatir el tema del narcotráfico, cómo vamos a combatir el tema del desempleo, cómo vamos a combatir el tema de la precariedad, cómo vamos a combatir el tema de los apagones, cómo vamos a combatir el tema de las tensiones geopolíticas que están matando los mercados internos, cómo nos oponemos a políticas neoliberales que matan el mercado interno? Entonces, me parece que son temas que simplemente están fuera de lo que está de moda. ¿Cómo percibes tú esto en términos pedagógicos? O sea, ya como pedagogo, ¿cuál es la disponibilidad del joven estudiante, de aquellos que tienen la suerte de permanecer en el sistema educativo, para admitir un proceso de educación crítica o un proceso de razonamiento crítico en el aula y poder proyectarlo como parte de su vida? Claro, uno lo que puede ahí un poco encontrar es desde cómo está estructurado el currículo educativo a nivel país, ¿no? Entonces, claro, uno ahí lo que va identificando es un hacer cosas, no un pensar cosas, ¿no? Y esto conduce a que exista un vacío de criticidad, un vacío de reflexión, y se han ido instaurando metodologías, desde mi criterio, que pueden ser útiles, pero la forma de ejecución no han sido las adecuadas. Digo concretamente, cuando uno habla de aprendizaje basado en problemas, lindo, perfecto, puede surgir, pero en serio, la pregunta inicial es, ¿los jóvenes están problematizando cosas? La respuesta inmediata es no. Entonces, claro, si yo no tengo un joven, un niño que logra tener esta problematización de la realidad, ¿no es cierto? Además, una problematización de la realidad que le está viviendo porque es un padre, es hijo de un padre que está desempleado o de una madre que está en una situación de precarización laboral, obvio que podría problematizar la cuestión. Sin embargo, claro, el currículo educativo plantea estrategias, ¿no es cierto? Como diría Olga García, estrategias pedagógicas para hijos de proletarios. Claro, porque es como yo le enseño de una forma que suena bonito, un ABP, ¿no es cierto? ¿No? Y voy generando, o una aula invertida, y todo ello, lo único que hace es reproducir prácticas del hacer, no del reflexionar, no del pensar, no del tener una actitud crítica. Entonces, cuando uno regresa a ver cómo está conformado y configurado el currículo, que además ahora va en perspectiva, que lo plantean por competencias para la inicial, básica y bachillerato, y luego estos jóvenes que llegan a la universidad llegan ausentes también de posibilidad de problematización, llegan ausentes de capacidad de pregunta. Y claro, un desconocimiento de la realidad, porque no han estado tampoco familiarizados con esa realidad, a pesar de que la viven, porque los medios de comunicación y las redes, la tecnología, te plantea una nube, una pantalla que no necesariamente es la tuya, pero que además te conduce a decir, esto es lo que yo quiero ser, ¿no es cierto? Y además para eso hay que ser emprendedor. Y la idea de éxito y triunfo te ubica. Entonces, pedagógicamente hablando, digo, hay un currículo que no favorece a que exista criticidad. No hay un currículo que favorezca a que pueda ser ejercicio de debate o de discusión. No, no existe. Y en el caso de la universidad, tampoco existe como esas posibilidades, aunque tenemos libertad de cátedra y tal, pero como está estructurado y organizado todo el sistema, de alguna forma nos ubica a que la gente haga cosas, no que piense cosas. Digo, solo pensemos en una reforma educativa que se dio hace pocos años con lo que significa la formación de posgrados. Tenemos maestrías de un año,
de 12 meses o de 10 meses. Bueno, digo, Pedro, tú con toda tu trayectoria y tu experiencia, ¿en serio en un año puedes desarrollar un análisis crítico que te conduzca o la generación de una producción reflexiva que te conduzca a que te ubique con un estatus de Ahora, magíster? y por fuera de esta, digamos, de esta estructuración educativa y sobre todo de la educación superior, ¿tú crees que las redes sociales abren la posibilidad de que los muchachos puedan encontrar alternativas, no solamente de pensamiento, sino de expresión y de creatividad por fuera del sistema? ¿O crees que al contrario en las redes sociales impera y termina prevaleciendo otro mecanismo más de entontecimiento, de alienación, de hiperindividualismo, de la falta de futuro y de hedonismo extremado? Y las redes sociales, como funcionan y cómo están configuradas a través de algoritmos, lo que hace es un poco generar también un circuito de amplificación de mis ideas y de retorno de mis ideas, ¿no? Entonces, esta capacidad de decir cosas y escuchar lo que quiero escuchar contribuyen las redes sociales. Porque las redes sociales, a mi criterio, no permite tampoco que exista este espacio de debate o de disputa. Y claro, cuando uno encuentra redes sociales como X, donde si tú posteas algo o publicas algo, lo que va a ocurrir es que si estás de acuerdo, recibirás aplausos o likes. Pero si estás en contra, lo que te sometes es a un escarnio público. Y es vilipendios, groserías y tal. No hay un espacio de debate. Entonces, los jóvenes en las redes sociales, y esto también habrá que entender en corte intergeneracional, ¿no es cierto? Porque está demostrado que, por ejemplo, Facebook es una red social que está para los más viejos, como dicen los más chicos, ¿no es cierto? Esa es una red social de treintañeros para arriba, ¿no? X es una red social que está también para gente más vieja y con otro estatus y otro tipo de formación. Y los jóvenes actualmente están en Instagram, donde, dependiendo del corte etario, algunos jóvenes suben, ¿no es cierto? Suben historias, suben videos, suben fotografías, pero que son prácticamente efímeras. Entonces, en 10, 30 minutos, esa imagen, ese video, esa historia se autoeliminó. Un poco esto también nos hace saber cuál es la idea de los jóvenes en esta construcción subjetiva, ¿no? Son jóvenes que no están en búsqueda de permanencia, quizá asociado a esta idea de el futuro ya fue. Entonces, ¿para qué dejo en trascendencia o para qué dejo la historia cuando esa historia será efímera, será fugaz en breve? Ya no, es ahora y hoy está, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos me parece que de alguna forma no necesariamente contribuyen a que exista un ejercicio reflexivo, de criticidad o de construcción de debate, de discrepancia, de disenso, que es saludable y que debe existir. No existen las redes sociales, no existe en el espacio educativo y por lo tanto en el espacio de lo público lo que hacemos es rehusarnos a espacios donde existe deliberación, donde existe confrontación de ideas. Y otra vez regreso a esta idea, no tengo la posibilidad incluso de debatir de orden ideológico. El futuro ya fue. Reflexiones muy duras, pero tremendamente urgentes en el caso del país, tremendamente pertinentes, y que deberían llamarnos no solamente a la reflexión, sino una movilización antes de que sea demasiado tarde. Yo te agradezco muchísimo. Quedan tantos temas en carpeta que te comprometo desde ya a otra sesión para poder profundizar algunos interrogantes, que seguramente algunas inquietudes que muchos de los amigos, de las amigas que nos están oyendo deben tenerlas. Muchísimas gracias. No sé si quieres cerrar con unas últimas palabras. No, agradecer nada más, Pedro, por este espacio, por este momento también de conversación muy rico y claro que de alguna forma es lo que vamos necesitando, ¿no? Encontrarnos, hablar, debatir, discrepar, creo que eso es saludable para toda la ciudadanía y un agradecimiento para ti por la invitación. Un gran abrazo. Cuídate mucho. Gracias, un abrazo, Pedro.